Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Talking Football, en este caso para hablar de defensas. Ya tuvimos el programa con Juan Jiménez hablando de los dos ataques en conjunto. En esta ocasión vamos a hacer algo diferente para la defensa. Y es que os ha gustado mucho el programa que hicimos con Guillaume Boyer hablando de la defensa de los San Francisco 49ers, explicando un poquito más en detalle todo el background de Robert Saleh, nuevo técnico precisamente de los Tennessee Titans, y un poquito cómo ha llevado esa defensa a funcionar de la buena manera en la que lo ha hecho. Y lo vamos a hacer también con cada uno de los equipos de la Super Bowl, con Seattle Seahawks y con New England Patriots, que recordemos se van a enfrentar el próximo 8 de febrero en Santa Clara, en el estadio Levi's de los San Francisco 49ers, precisamente. Y en esta ocasión, tanto en Spotify como en YouTube, lo vais a tener con imagen. Vamos a tener fotos en las que Guillaume va a ir dibujando y va a ir enseñando. También, evidentemente, lo vais a tener en podcast en iVoox y el resto de plataformas, pero tanto en Spotify como en YouTube lo vais a tener con imagen por si queréis verlo y también poder ilustrar un poquito todo lo que vamos a ir contando. Guillaume Boyer, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ya es época de Super Bowl. ¿Has visto que me he puesto corporativo? Tengo la sudadera del Capologist, ¿eh? Sí, sí. Hemos conseguido transformarte en tan solo una temporada, ¿eh? Ya estás metido de lleno en el proyecto, ya tu equipo es el Capologist y todo lo demás. Pero bueno, lo primero que te quería preguntar, Guillaume, tú que te has pateado mucho a Estados Unidos, ¿has estado en San Francisco o no? Yo lo más al oeste que he estado ha sido Chicago, o sea que ¿Ah, sí? sí, sí, sí. Ah, yo pensaba que a lo Yo mejor la algún costa viajecito por allí oeste te había tocado. no, tanto como la costa este de arriba abajo varias veces, la costa oeste nunca he estado. Mm, Bueno, pues te tocará, ¿eh? En algún momento te tocará. Am, lo que vamos a hacer es hablar de un equipo de la costa oeste, precisamente, que son los Seattle Seahawks, y de su defensa. ¿Podemos hablar de que estamos, Guillaume, ante una Super Bowl de dos equipos que su unidad predominante es la defensa? ¿O habría que poner matices ahí? Yo creo que sí, sobre todo creo que son dos equipos que controlan el juego desde la defensa y desde bueno, un equipo que, bueno, sobre todo Seattle, yo creo que los Patriots han mostrado en algún momento la habilidad de sacar partidos adelante con su ataque, pero creo que la identidad principal de este equipo de Seattle es la defensa, que creo que está haciendo las cosas de una forma distinta a lo que se esperaba de una defensa que viene bueno, de lo que hacía Mike McDonald en los Ravens, pero creo que está haciendo cosas muy interesantes y creo que esta defensa de Seattle es gran parte de la razón por la que están en la Super Bowl. Mm. Bueno, pues vamos a empezar con la defensa de Seattle. En este podcast haremos otro podcast con la defensa de New England Patriots, que merece la pena detenernos en cada una de ellas. Y te voy a pedir, lo primero de todo, una definición un poquito más general, si es posible, Guillaume. ¿Cómo definirías esta defensa de Seattle? ¿O cuál sería para ti la clave? ¿O cómo la definirías en un alegato corto? Bueno, yo creo que sobre todo, son 11 locos que van detrás del balón en cuanto sale de las manos del quarterback y creo que es una cosa muy interesante porque a veces pensamos, bueno, que el fútbol americano es muy complicado y que hay mucha táctica detrás, pero tener manejados los fundamentos tan bien como lo hace la defensa de Seattle creo que es muy importante y es algo que les permite ganar muchos partidos y dominar a muchos equipos a base de ser un equipo más físico, a base de ser un equipo que placa mucho mejor y sobre todo eso, que a veces cuando fallas placajes, pues si el jugador que va al segundo placaje está inmediatamente encima, consiguen limitar mucho las oportunidades con el balón en las manos. Vale, pues si te parece y si te va bien, vamos a empezar a ver alguna imagen, porque vamos a empezar a definir un poquito, lo voy a poner aquí para que lo veamos todos bien. Lo primero que queremos definir es un poco el personal clave de esta defensa de Seattle. Es decir, hay diferentes formaciones, evidentemente entran diferentes jugadores a lo largo del partido, pero la columna vertebral de esa defensa que está formada, según lo que me pones tú aquí, por 4 jugadores, sobre todo uno que hizo una final de conferencia que yo reitero, a mí me dejó completamente alucinando, que es en Maguari. Pero cuéntanos un poquito cuál sería ese personal clave de esta defensa de Seattle. Para mí uno de los jugadores de los que se ha hablado menos es el jugador que tenemos aquí,
que es Byron Murphy, que fue el jugador elegido en primera ronda, si no me equivoco, hace 2 años. Y creo que es una pieza clave porque es una defensa de Seattle que, como vemos aquí, les gusta jugar mucho en níquel y les gusta jugar con 2 safeties en profundo. Y esto es algo que es muy difícil de manejar y entraremos en más detalle de ellos sin un nose tackle que sea tan bueno manejando estos dobles bloqueos, manejando un, un, una situación en la que en teoría debería estar Seattle en desventaja por números, pero gracias a su capacidad de absorber bloqueos es capaz de dominar la línea de scrimmage. También como él, otro de los jugadores que también quiero remarcar es de Marcus Lawrence, que para mí es un jugador que desde la irrupción de Micah Parsons en los Cowboys, que cayó un poco en el olvido, pero no deja de ser un gran jugador en la NFL y un titular indispensable de esta defensa de los Seahawks. Luego, como tú has dicho, creo que lo que le ha permitido a Mike McDonald elevar a esta defensa de Seattle, que el año pasado fue una buena defensa, pero este año está siendo una de las defensas, podríamos casi decir, históricas de la liga. O sea, es una defensa que es capaz de casi asfixiar a muchos equipos. Para mí es este jugador que tenemos aquí. Nick Emmanwori ha sido para mí el jugador de las finales de conferencia casi. Y como tú has dicho, creo que durante gran parte de la temporada ha hecho muy buena temporada, pero el partido de las finales de conferencia creo que es un poco, bueno, el partido con el que Nick Emmanwori se presenta un poco en la liga como una futura superestrella, y hablaremos de la estructura de la defensa de Seattle, pero gran parte de ello pasa por también su presencia, porque... Aquí me hace mucha Sí, gracia, Guillaume, la imagen que estamos viendo en Emmanwori, para todo aquel que esté un poquito perdido y no lo tenga tan controlado, aquí está alineado en el front, o sea, en la línea defensiva, en el rush. Es un safety, teóricamente, o es un jugador de sí, secundaria, para que veamos sí, el sí. rango que tiene también. Sí, y hablaremos de eso, sobre todo cuando hablemos del front seven, que es divertido, porque normalmente cuando hablas del front seven sueles pensar en la línea defensiva y en los linebackers, pero la polivalencia de Emmanwori es lo que tú has dicho. Aquí está jugando en la línea de scrimmage, otras veces lo veremos alineado más por aquí como un linebacker, incluso en algunas situaciones cubriendo tight ends en la secundaria. Pero bueno, lo que te decía es esto. Es una defensa que juega en situaciones que por números debería estar en desventaja en la carrera, y jugadores como Emmanwori, como Byron Murphy, son los que son capaces de que pese a estas pequeñas debilidades sean capaces de defender la carrera a un tan alto nivel como lo suelen hacer. Y por último, el cuarto nombre que yo quería destacar es Devon Witherspoon, que pese a que no tuvo una final de conferencia tan buena como nos tiene acostumbrados, lo que yo creo que es clave es su capacidad de ser un cornerback más polivalente de lo que estamos acostumbrados en el cornerback NFL moderno. Es un jugador que placa muy bien, que tiene una gran capacidad en el blitz, y esto le permite a la defensa de Seattle hacer muchas cosas muy interesantes de las que vamos a hablar, porque eh, creo que la polivalencia de muchos jugadores es lo que le permite a Mike McDonald jugar jugar con un personal bastante básico y con una formación bastante sencilla pre-snap, pero que acaba confundiendo mucho a los quarterbacks rivales. Aquí yo quiero aportar una cosa, porque tú has dado esta columna vertebral de la defensa de los Seattle Seahawks. Uno es de Marcus Lawrence, que llega este verano, procedente de los Dallas Cowboys, pero es que Nick Emmanwori, segunda ronda del draft de 2025, Byron Murphy, primera ronda del draft de 2024, y Devon Witherspoon, primera ronda del draft de 2023. Lo que siempre hablamos, Guillaume, de acertar en el draft, de ser inteligente, de tener ese puntito de suerte también, por qué no decirlo, de acertar con el pick, pero también sabiendo lo que estás haciendo. Y fíjate que con 3 años de draft y de primeras rondas, incluso una segunda, has montado una columna vertebral de una defensa que es muy joven y que tiene una proyección increíble que te ha llevado a la Super Bowl.
Sí, y sobre todo yo creo que para mí lo más importante de estas elecciones es el buen encaje en la defensa. Al final yo creo que el Manuori es un jugador tan especial en cuanto a lo que hace, que a lo mejor dentro de otro equipo no sería ni titular, pero para Seattle es un jugador clave. Y Devon Witherspoon, bueno, es uno de los mejores cornerbacks de la liga, pero también por la capacidad de hacer cosas distintas. Entonces es muy interesante lo que dices de acertar en el draft, pero ya no solo por evaluación, por elegir al mejor jugador, sino por elegir a jugadores que te encajan dentro de tu franquicia, que te encajan dentro de tu esquema y que al final, si no eres, bueno, sobre todo también yo creo que la solidez de la gerencia de Seattle es eso, de jugar con una idea en mente y de intentar encajar piezas en el draft. Y yo creo que los dos, tres últimos drafts de Seattle son muy, muy buenos. Y te hago una pregunta, que si te desmonta algo de lo que vas a contar luego, me dices que lo hablamos luego y ya está. Pero no paro de pensar en, como tú dices, en Maguire ha sido probablemente el jugador que ha dado ese salto último ya de calidad a la defensa, pasando de muy buena a élite, podemos decirlo así. Am, es un salto, a ver cómo expreso la pregunta para que se entienda. Cuando se draftea en Maguire en segunda ronda, ¿se le tiene planteado para esto? ¿O tu experiencia como entrenador te dice que a lo mejor es que se han encontrado con un jugador que encajaba en, en este tipo de cosas a posteriori? Es decir, eh, ¿se draftea en Maguire porque se sabe que puede dar este nivel? ¿O se draftea porque es un muy buen prospecto y ya veremos dónde lo encajamos y ha encajado muy bien? Bueno, es interesante porque para mí Mike McDonald viene de los Ravens y una cosa que tiene un jugador que es muy especial en los Ravens para mí es Kyle Hamilton, que es un jugador también de este estilo. Es un safety muy polivalente que sabe hacer muchísimas cosas y lo vemos un poco en todo este árbol de entrenadores que están un poco con los Ravens, con Michigan, con los Harbaugh, en los Chargers, Jesse Minter, que es un poco del mismo estilo de entrenador que Mike McDonald tenía Derwin James. Creo que para que estas defensas funcionen y con esta estructura hace falta un jugador como Emmanuel y hace falta un jugador como Derwin James o un jugador como Kyle Hamilton. Y yo creo que a lo mejor no se esperaban un rendimiento tan inmediato, pero cuando drafteas a un jugador como Emmanuel y tan alto como lo hizo Seattle, porque bueno, es lo que hablamos en su momento en el draft, es un jugador que tiene ciertas deficiencias que a lo mejor en ciertos equipos no encajaría, y yo creo que se draftea con esta idea, pero el salto calitativo de Manuori y la capacidad de aprender esta defensa y de ocupar un rol tan importante desde un inicio para mí es una cosa que no se esperaban. Mm. Vale, pues vamos a pasar a lo siguiente dentro del guión, que es ese front seven, que es una de las claves. Vamos a dividir esta defensa en la parte del front seven y en la secundaria. Ya hemos visto que hay bastante variabilidad, pero bueno, yo creo que merece la pena. Y en el front seven hemos hablado de esa formación en níquel, que no sé si quieres ahondar y explicar un poquito para todos aquellos que no estén tan familiarizados en qué consiste, y a partir de ahí desarrollar cómo la lleva a cabo la defensa de Seattle. Sí, bueno, en general la definición de una defensa en níquel es una defensa con cinco defensive backs. En esta imagen vemos aquí a un cornerback arriba, a otro aquí abajo, los dos safeties aquí en profundo. Y para mí el nickel defender, el nickel safety o el nickel cornerback, como queramos llamarlo, es Emmanuel que está alineado aquí. Em, en la mayoría de defensas en níquel, lo que vemos son dos linebackers que tenemos aquí en stack, se podría llamarlo, por encima de los cuatro líneas defensivos que tenemos aquí abajo. Y es un poco la base de la defensa de los Seahawks. Es esta defensa 4-2-5, siempre con un jugador en níquel, o casi siempre, pero es muy interesante cómo la despliegan porque la defensa en níquel se hace famosa sobre todo para defender los esquemas spread, que eran un poco lo que estaba de moda hace 4 o 5 años dentro de la NFL.
Entonces se empieza a ver estos esquemas de 5 defensive backs cuando tenemos jugadores, pues aquí en esta formación que sacan los Rams. Hace 5 años el esquema de McVay a lo mejor hubiera tenido un receptor aquí y otros 2 receptores aquí. Y esto hubiera permitido a Seattle descondensar esta formación y jugar con sus 5 defensive backs muy alejados de lo que es la caja. Entonces, Es para mí lo que decir, que es... la formación ofensiva de los Rams, para el que no la esté viendo, que es completamente compacta, o sea, no hay Sí, nadie abierto, lo que obliga también es a esa defensa níquel, que no necesariamente tiene que ser tan compacta, a estarlo. claro. Y yo creo que lo que es muy interesante es cómo Seattle despliega esta defensa níquel, porque muchas veces asumimos que el níquel va a ser un cornerback más pequeño, un jugador más de cobertura, pero en las defensas de Mike McDonald lo que estamos viendo es que el níquel, en vez de ser un jugador de este estilo, sobre todo en los primeros y segundos downs y contra formaciones condensadas, lo que vemos es un defensive back del tamaño del Manuori, bueno, que es casi un linebacker híbrido, jugando pues en esta línea defensiva como un quinto línea defensiva. Y esto es muy interesante porque hace un par de semanas hablábamos de la influencia de Pete Carroll en la defensa de Salley, pero Ajá. esto es una formación que perfectamente, si aquí le añades un uno, podría ser Cam Chancellor en la Legion of Boom de Seattle. Vale. Entonces es muy interesante por eso, es como a pesar de estar en esta situación en la que vemos casi una formación de quarters aquí con los 4 defensive backs, Sí. Seattle utiliza a Emmanuori para ganar un jugador más en la caja, sabiendo que es un jugador que contra estos 2 tight ends va a ser capaz de mantener contra el juego de carrera. Vale. A partir de ahí, o sea, la historia de todo esto es esa formación, ¿cómo se desarrolla? Es decir, una vez aquí, vemos como los que estén viendo en imagen, si no se lo contamos, esa unión de los 4 defensive, de la línea defensiva más en Maguari, podríamos decirlo así, los 2 linebackers, los 4 de secundaria, ¿cómo se desarrolla? O cómo se puede desarrollar, evidentemente, cada jugada es diferente, ¿no? Pero, ¿cuál es un poco la idea del esquema? La idea principal del esquema es que estos 2 jugadores que tenemos aquí, que es el defensive tackle y el nose tackle, lo que le van a estar obligados a comer, sobre todo contra el juego de carrera, dobles bloqueos interiores Ajá. y con la capacidad de estos jugadores de comer dobles bloqueos interiores, lo que te permite es poner a estos jugadores en uno contra uno bueno, en lo que es la parte delantera del juego de carrera, que es este lado con 2 tight ends. Aunque Sean McVay suele ser un jugador que también, un entrenador que le gusta correr por el lado defensivo, pero lo que te permite es que em, estos dos linebackers básicamente van a estar casi libres. Entonces, si el juego de carrera viniera por este lado, lo que te permite es que este linebacker ataque un posible bloqueo de Puka Nacua y que este Vale. segundo linebacker fluya al balón y esté básicamente libre dentro de la caja para poder parar el juego de carrera. Y lo mismo pasaría si el juego de carrera fuera hacia el otro lado. Este bloqueo sería ocupado por este linebacker, pero este linebacker podría fluir hacia una posible carrera hacia la izquierda de Kyren Williams. Entonces, lo que te permite esto es un esquema muy, muy, no fácil, pero muy beneficioso para linebackers atléticos como los que tiene Seattle y que les permite fluir mucho con el juego de carrera y que esto hace que, pese a no tener los números que se espera contra 3 tight ends, porque normalmente lo que suele hacer la liga contra estas formaciones hipercondensadas en la que todos los jugadores están pegados a la formación, es añadir otro linebacker, pero pese a ello, esta formación de Seattle en la que vemos 5 jugadores en la línea de scrimmage y 2 linebackers detrás de ellos, les permite siempre tener a uno de los 2 linebackers, dependiendo hacia dónde fluya el juego de carrera, que pueda estar libre para aplacar al jugador cerca de la línea de scrimmage
y limitar grandes carreras explosivas. O sea, a ver si lo entiendo, ¿vale? Yo, como ya sabes, voy a hacer un poco de voz del dummy y a ver si lo entiendo bien. El tema es, tienes dos jugadores en la línea defensiva que son, además, como ya has dicho antes, bastante específicos, es decir, no te vale cualquiera, que son capaces de aglutinar defensas alrededor suya. Si no le pones dos encima, te pueden hacer daño, digamos así. Eso lo que permite es que los otros tres jugadores que están en la línea defensiva, dos a cada extremo, más en Mawori, en este caso, puedan estar en uno contra uno, que por ejemplo en Mawori pueda hacer daño ahí y llegar al quarterback, por ejemplo. Y sobre todo, lo que te permite es que los linebackers no, o sea, tienen cierta libertad para el movimiento, sobre todo para bloquear el juego de carrera. Es decir, tienes dos linebackers para parar a un corredor. Si viene por un lado, pues llegará uno u otro, o incluso los dos, o incluso en esa opción poder uno parar un bloqueo y el otro ir a por el jugador. Eso prácticamente no digamos que anula el juego de carrera rival, pero sí permite limitarlo mucho, que es lo que se vio contra los Rams. Eh, lo que sí me preocupa con esta formación, que ahora supongo que me explicarás, es el juego de pase. Entiendo que tener a los dos linebackers libres también te sirve para poder ocupar más espacio, pero por ejemplo, lo que a mí me viene a la cabeza es que en el partido ante Rams, que es lo que estamos viendo en imagen, vimos mucho en Mawori en esa cobertura. O sea, mi curiosidad, y no sé si esto está dentro del guión, que entiendo que no, así que perdón porque te lo estoy destrozando, es cómo llega en Mawori de estar en esta posición a ser el jugador que ocupa campo. A lo mejor es otra formación, ¿eh? Pero ¿cómo llega de aquí a ocupar el campo que ocupó durante el partido ante Rams, que fue mucho? Bueno, es muy interesante porque hablamos mucho de la defensa de Quarters el otro día y Ajá, es un sí. poco la base de las defensas modernas, pero lo que se ve en Seattle es que lo que sigue valiendo es un poco la cover 3. Y en la cover 3 lo que vemos es que este cornerback cae a una zona aquí profunda y Vale. este también. Entonces, lo que te permite esto es que este linebacker, dependiendo de la rotación de safeties, caiga a una zona lateral, cubriendo un poco más a la zona flat, que este ocupe una zona curl y dependiendo de la rotación de los safeties, normalmente uno de los safeties cae en profundo, Y el el otro hacia otro adentro. baja aquí y en Manuori, que estaba en la línea de scrimmage, básicamente está un poco en una situación en la que cae hacia atrás y luego, dependiendo de si hay un jugador que va a la flat, que es lo que vimos en muchas ocasiones en el partido contra los Rams, si uno de estos tight ends, por ejemplo, hiciera una carrera hacia la flat y que Puka Nacua fuera en profundo, sería responsabilidad de Manuori cerrar este espacio. Entonces, dentro de lo que cabe, pese a ser una formación en la que el safety está muy cerca de la caja, no estás dejando muchos espacios libres porque este safety va a cerrar inmediatamente esta zona de aquí y Emmanuel, con su capacidad atlética, es capaz de cerrar estos espacios Vale. en corto. Digamos que en Mawori, en esta formación que tú has dibujado, se da unos pasitos atrás y observa. Y a partir de ahí actúa, ¿no? Es un poquito la idea con Emagori, que con esa capacidad física puede ir a muchos sitios diferentes. Pero incluso entiendo que si ve el hueco, puede ir al rush también. Bueno, es muy interesante porque Seattle no es un equipo que suele utilizar mucho blitzes y esto es muy interesante porque esta formación lo que le permite a Mike McDonald es incluso cambiar estructuras de pass rush, sobre todo porque hemos hablado mucho de Manuori y de Witherspoon y su capacidad como pass rushers, pese a no ser jugadores de línea defensiva. Lo que te permite es, bueno, manteniendo esta estructura en la que este jugador va en profundo, este ocupa lo que se llama el centro del campo, este también va en profundo, con la bajada de este safety, podrías incluso plantearte que este safety ocupara lo que hace en Manuori en la situación que hemos planteado antes, que estos dos safeties, estos dos linebackers ocupen la zona intermedia Sí. y que este jugador
que ya está tomando la atención de esto, del tackle y el guard en esta protección, que Sí, este pueda caer a la flat de este lado y que puedas sí, jugar incluso, una cosa que hace mucho Mike McDonald es un pass rush cruzado con estos dos sí. jugadores y que el jugador que contiene al quarterback en el pocket sea Emanuori por el exterior. Entonces, lo que tú muy bien has dicho, que es que presenta esto, situaciones de blitz en la que tienes 5 jugadores contra 5 líneas ofensivos, lo que suele hacer mucho Seattle es utilizar estos cambios de dirección en la línea defensiva, como hemos hablado con un tackle y un end exchange y un looper hacia el lado exterior, lo que le permite es manteniendo la integridad del pocket y de los pass rush lanes, sin darle a Stafford opciones de extender la jugada por fuera, con un jugador como Emanuori es capaz de generar presiones en la que no está sacrificando jugadores de cobertura. Vale, vale. Tenía por aquí alguna cosita más apuntada de ese front seven, pero no sé si nos hemos dejado algo, Guillaume, en este guión, porque hemos ido un poco, la verdad, ya sabe la gente cómo soy, he ido un poco por libre, pero no sé si me queda algo del front seven. Bueno, yo creo que lo único a anotar de Seattle es su gran multiplicación de cómo utilizan los fronts, o sea, el alineamiento de la línea defensiva. De hecho, con el partido de los Rams vimos muchos snaps en las que un linebacker estaba en esta posición, lo cual te permite dictar lo que quieres que haga la protección de la línea ofensiva. Al final, en muchas situaciones se juega en protecciones de 5 o 6 jugadores, que son los 5 offensive linemen y el running back o un tight end. Entonces, en esta situación en la que tienes 6 jugadores en la línea de scrimmage, lo que te estás asegurando es que la línea ofensiva tiene que sacrificar un jugador para bloquear, porque no tiene capacidad de asumirlos a todos. Lo que hace muy bien Seattle es poner a 6 jugadores o incluso 7 en la línea de scrimmage, en esta zona de aquí, para obligar a estar en uno contra uno a los defensores y, como hemos hablado antes, hacer que jugadores que no te esperas caigan. De hecho, en muchas situaciones de Seattle vemos a Ujú. linebackers correr hacia la flat porque la zona intermedia, con la capacidad atlética que tienen, la llega incluso a ocupar algún nose tackle o defensive tackle, que lo que hace es básicamente ponerse en la ventana de pases rápidos, y incluso se han dado casos de intercepciones de jugadores como de Marcus Lawrence, de jugadores de la línea defensiva, porque lo que suelen hacer es caer a zonas muy cortas y únicamente observar los ojos del quarterback. Y esto no tanto contra quarterbacks como Stafford, pero contra quarterbacks más jóvenes como puede ser un Drake May, son cosas que suele penalizarles mucho y suele conseguir bastantes turnovers debido a esta situación en la que son capaces de dictar la protección del equipo rival, y con estos droppers y con esta presiones simuladas que se le llama, son capaces de interceptar pases a base de acelerar el reloj interno del quarterback. Oye, y Guillaume, antes de pasar a la secundaria, te quiero hacer una pregunta que es un pelín complicada, ¿vale? Hemos explicado ya un poquito todo el funcionamiento de ese front seven, que es maravilloso. ¿Qué es lo que busca esa defensa? Es decir, no sé si lo que busca es provocar errores y confundir al contrario, entiendo que de todo un poco, pero si tuvieras que explicarme de manera sencilla qué es lo que busca con todo este sistema, ¿qué me dirías? Yo creo que sobre todo es un sistema que, pese a sus números, que juegan en 4-2-5, lo que intentan en primeros downs, bueno, la imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla es de un primer down, lo que buscan es parar la carrera y forzar a los equipos rivales a estar en situaciones de tercera y media, tercero y largo, que entonces ahí es cuando pueden sacar estos fronts tan distintos, tan especiales. Incluso hemos visto creo que es contra el partido de los Rams, en el que ponen a 3 líneas defensivas aquí en esta situación, en esta cajita, y luego al otro defensive end en esta zona. Entonces, esto solo se puede conseguir si eres capaz de dictar
el juego en los primeros downs y sacar a los equipos de situaciones cómodas en las que pueden jugar el juego de carrera. Y yo creo que esta es la clave de Seattle, de esta defensa, es que son tan buenos en primeros downs contra el juego de carrera que la magia de Mike McDonald en estas situaciones en las que están en tercera y larga, en las que utilizan estas presiones simuladas, estos blitz, estos pass rushers cruzados, yo creo que ahí es donde se ve verdaderamente lo bueno que es Mike McDonald en su esquema, pero gran parte de esa capacidad solo la puede sacar y exprimir gracias a su capacidad, gracias a la capacidad del equipo y de las individualidades de Seattle en primeros downs y contra el juego de carrera. Vale, pues pasamos a la secundaria. Ahí en esa secundaria también tenemos varias claves. Ya hemos hablado un poquito de esa cover 3, de bueno, cómo se desarrolla, pero esta es otra imagen diferente para explicar lo que tenemos en la secundaria, así que todo tuyo, Guillermo. Sí, es una situación, como habíamos hablado, un poco más de cómo son los ataques, cómo eran los ataques hace 4 o 5 años, ¿no? Aquí vemos 2 receptores abiertos arriba de la pantalla, 2 receptores abiertos abajo de la pantalla, y vemos un poco cómo Seattle busca atacar esta situación, ¿no? Tenemos una línea bastante abierta, lo vemos aquí Sí. con un defensive end a cada lado, muy abiertos, básicamente forzando a estos tackles a caer bastante profundo en su pass set, bueno, básicamente para generar unos contra unos. Y vemos incluso 2 jugadores más ligeros, ¿no? que en la imagen anterior. Vemos a un Chenan Obusu, que es bueno, casi un pass rusher únicamente. Es un jugador que sale en terceros downs porque es un pelín más ligero, un pelín más explosivo y es capaz bueno, de atacar el exterior de estos offensive linemen, ¿no? Y lo que vemos de Seattle mucho es sobre todo esta estructura de 2 safeties pre-snap que se ven creo que es en el 80% de los casos y es muy interesante lo que suelen hacer después del snap, que yo creo que es donde Seattle realmente gana. En esta situación vemos, bueno, son en cuanto a lo que no es la línea defensiva, son los mismos jugadores que antes. Tenemos un cornerback con cada receptor abierto y luego vemos al linebacker que está bueno, en una posición más dentro de la caja, que es lo normal en cuanto a los linebackers, pero vemos un Nick Emmanwori que está casi en una situación en la que presenta por lo menos la posibilidad de un man-to-man con el tight end, lo cual es muy interesante porque Seattle es un equipo que no suele jugar cobertura sombra a hombre. Y lo que vamos a ver después del snap, de hecho, es algo que vemos también en situaciones, en otros snaps, es esta rotación en la que vemos a un Nick Emmanwori, bueno, esto es una jugada completamente distinta, pero lo que vemos es esto, es lo que se presenta en este diagrama, que son dos jugadores en hombre contra hombre, Ajá. o por lo menos casi en hombre contra hombre, que serían el cornerback que tenemos aquí, que es Josh Joby y Devon Witherspoon, uno en cada lado. Y luego una situación muy extraña, porque en esta defensa de Seattle, pese a salir con 2 safeties en profundo, Sí. lo que suelen hacer es al lado de los 3 receptores, es decir, aquí tenemos a uno y aquí tenemos a dos, lo que suelen hacer es rotar el safety profundo hacia abajo. Y este Vale. safety vendría aquí. Seattle es un equipo de los que más juega en cover 3 de la liga. Y lo que te permite es básicamente que estos 2 jugadores están en hombre contra hombre. Y luego, entre estos 2 jugadores que tenemos aquí, básicamente se genera un 3 contra 2 con estos 2 jugadores, estos 3 jugadores que tenemos aquí. Y como hablamos, mucho de lo que hace Seattle es cover 3, pero no es una cover 3 tan al uso en la que los jugadores simplemente caen
a una zona, sino que lo que suelen hacer es básicamente jugar una especie de defensa zonal con reglas en las ¿Vale? que el Nick Emanuori básicamente tiene a este jugador en pseudo man to man, excepto si este jugador va hacia adentro, que entonces Sí. pasa a ser de este linebacker que básicamente cubre la zona interior. Y luego entre Manuori y el safety que cae hacia abajo, tienen a estos dos jugadores y el jugador al que le toque la flat será el que coja al jugador que va hacia afuera. Vale. Entonces, Seattle lo que consigue con esto es, bueno, una estructura que cambia completamente entre el pre-snap y el post-snap, y lo que consigue es, sobre todo, eliminar una de las cosas que es más efectivo contra las defensas cover 3, que son los esquemas de pase float, que es básicamente un jugador en profundo, un jugador que corta a media distancia y un jugador en la flat. Lo que le permite esto es generar 3 niveles de defensa, porque tienes un jugador que va en profundo, un jugador que va con todo lo que son las rutas en profundo y afuera de este segundo jugador, y un tercer nivel con este jugador que cae desde el profundo. Y Ujú. realmente, esquemáticamente, lo que Seattle eh, quiere eliminar son los pases explosivos en profundo. De hecho, mucho de lo que se dice esquemáticamente es regalar la flat, porque saben que tienen a 3 jugadores que son muy, muy rápidos y que van a llegar a aplacar a este running back para cuando llega a la línea de scrimmage y reciba el balón. Por lo tanto, lo más importante a saber con este esquema de la defensa de Seattle es estos. Realmente lo que intentan eliminar es toda esta zona en profundo, y toda esta zona en profundo son capaces de hacerlo a base de ganar con los números, debido a que son capaces de llegar a la presión en general con 4 jugadores. La defensa de McDonald, pese a ser uno de los equipos que menos blitz hace, es una de las defensas que más presión genera. Y esta capacidad de generar presión fuerza balones fuera rápido, y con la capacidad que tienen atléticamente en su secundaria son capaces de placar al ball carrier básicamente en la línea de scrimmage. Y es lo que vimos en muchas ocasiones con Emanuori, porque estas dos piezas de aquí son intercambiables. El jugador de la flat puede ser cualquiera de los dos, y el jugador que ocupa la ruta intermedia puede ser cualquiera, puede ser el otro. Y es lo que vimos. Seattle consigue muchos placajes en esta zona corta de la flat, Sí, me acuerdo. porque es básicamente la zona que ellos sacrifican sabiendo que son capaces de placar al jugador que tiene el balón. Mm. Pues fíjate, vemos esa formación más abierta. Bueno, es que no podemos, o sea, o al menos yo, Guillermo, no puedo llegar a imaginar cómo de profundo debe ser un playbook defensivo de un equipo en FL y la de cosas, la de variantes que hay. Esto es un poco, yo creo, la base, ¿no? Pero a partir de ahí se puede desarrollar no solo en Seattle, sino en cualquier equipo con posibilidades, no te diría que infinitas, pero casi. Sí, sí, sí. Y sobre todo yo creo que a partir de esto es saber cuáles son las fortalezas de tu equipo y las debilidades, porque para mí la forma en la que definiría a Mike McDonald y con sus presiones y con sus blitzes y todo esto es básicamente es un francotirador, porque Seattle tiene leí la estadística el otro día, que me parece una estadística loca, tiene el mejor ratio de conversión de blitzes a presión de los últimos 15 años, creo que es. Wow. Y yo creo que esto es un poco lo que hace que Mike McDonald sea tan bueno. Porque muchas veces, cuando no eres capaz de llegar a la presión, lo que se dice es, bueno, pues envía 5, envía otro linebacker, envía este cornerback, y ya ves cómo te las apañas. Pero lo que estamos viendo es que Seattle, a base de utilizar esta cobertura con dos safeties profundo, lo que les permite en situaciones de blitz es utilizar pues muchas cosas diferentes. Por ejemplo, en esta imagen que presenta pre-snap
Seattle lo que les podría permitir es incluso jugar una cover 2 con un blitz, porque si tú tienes estos 4 pass rushers aquí con los que en terceros downs incluso los podrías llegar a cruzar, sobre todo en este lado débil de la protección, porque en principio este center debería caer para este lado, pero lo que también te permite es que este cornerback que está al lado más corto del campo, por lo tanto donde hay Ajá, menos espacio, podrías incluso mandar a al blitz, vale. seguir con los 4 pass rushes, que es algo que hace Seattle, y jugar detrás de esto una cover 2 estándar, en la que incluso podrías, también Seattle lo que hace mucho es jugar con cover 2 invertidas, en la que este cornerback, este safety cae a esta zona de la flat, este safety va a buscar esta zona post-snap y ya sea en Manuori en profundo o Devon Witherspoon en profundo, van a buscar esta cover 2 en la que tienes 2 jugadores que cubren la zona profunda. Y Vale. pese a que la cover 2 invertida es una jugada que suele dar muchos pases explosivos, con la capacidad que tiene Seattle de llegar al quarterback, son capaces de limitarlo e incluso de conseguir sacks y presiones a un ratio que es lo que hemos hablado, es de los mejores de la liga en los últimos 15 años. Mm. Bueno, yo creo que hemos hecho un resumen bastante extenso y bastante detallado. ¿Te queda algo de la defensa de Seattle? ¿O estamos? Bueno, podríamos estar hablando otras 3 horas de cómo utilizar pass rushers en esta zona, de incluso en Manuori que baja aquí y luego va al blitz, pero bueno, yo creo que lo más importante ya está dicho sobre esta defensa de Seattle, y sobre todo sobre la gran capacidad que tienen. La última pregunta que te voy a hacer, Guillaume, si te parece bien. Dime. De cara al partido de la Super Bowl, ¿ya has dado alguna pincelada de cuál puede ser el daño que le haga esta defensa al ataque de los Patriots, a Drake May y compañía? ¿Por dónde crees que puede ir el game plan en defensa de Seattle? Dentro de todo lo que hemos visto. ¿Dónde pueden incidir contra New England? Yo creo que lo principal va a ser ver si son capaces de ganar de ganar en el pass rush con solo cuatro blitzes o 4 pass rushes. Y yo creo que, sobre todo con lo que hemos visto, las limitaciones de un jugador como Will Campbell en el left tackle, jugadores como Uchenna Obusu y de Marcos Lawrence, que son muy explosivos y que pueden atacar este hombro exterior de Will Campbell, creo que va a ser la clave del partido y yo creo que Seattle no va a variar mucho, por lo menos al principio, en su idea esquemática de defensa, porque yo creo que se ven superiores, por lo menos en cuanto a lo que tienen en ese lado del balón. ¿Mm? Pues ahí lo veremos. Guillaume, gracias. Te espero para los Patriots, que también Sí, hay que sí. hablar bastante de una defensa que yo creo que está bastante infravalorada. O sea que lo trataremos en profundidad. Gracias por este regalo que nos haces en forma de Talking Football hablando de esta defensa y nos vemos en la próxima.